que él trabajaba en la ruta Pativilca-Huaraz. Es una carretera larga. Uh-huh. Es la Panamericana que va hacia Ancash. Y pues en ese transcurso él trabajaba para la empresa Sauti. Él era chofer. Y cuando regresaba al campamento, él es iluminado con una potente luz que lo hace bajar del carro, que apaga todo el carro. Él baja del vehículo en una camioneta, en una cabina color roja, y esta luz lo abduce. Se lo lleva. Claro, él lo cuenta en su momento. Ahora entendemos que es abducción, entendemos qué es eso. Él lo cuenta con sus palabras: la luz me jala hacia arriba, ¿no? Me lleva, se apaga todo y me eleva. Esas fueron sus palabras. Él dice que lo eleva como a 20 metros. Pero que en ese transcurso llega un camión, igual porque era una ruta, que alumbra hacia ese momento donde él está suspendido, uh-huh, y que lo sueltan. Y él cae pues 20 metros hacia piedras, matorrales y todo. Obviamente caer de 20 metros son como más de 4 pisos. Sí, claro. Se rompe el brazo, las costillas, moribundo. Esta pareja del camión lo rescatan, lo llevan al campamento. Y en el campamento pues asumo de que él llega completamente pues moribundo, ya llega en un estado de shock, traumático, con las costillas rotas, piernas y todo, y lo meten al tópico, uh-huh, para que lo puedan revisar al día siguiente, porque en ese momento el campamento tenía una actividad y no lo podían atender a urgencia. Me cuenta que esa noche, obviamente le dolía todo el cuerpo, estaba magullado, agonizante quizás. Se le presentan 2 seres, donde en primera instancia le dicen que es culpa de ellos que lo hayan soltado, pero que van a reparar ese daño. Y es donde lo sanan. Él siente una calor, siente las vendas, siente la ropa, la camilla que se quema, y es donde él se levanta completamente sano. Entonces fue el asombro de los enfermeros, del personal médico al día siguiente al verlo sano. Entonces ya lo conocían como Donato, el que se cayó y que al día siguiente estuvo sano. Quedó eso, de un día para otro. Teniendo eso en cuenta, recuerda que mi papá mencionaba a sus amigos. Lo que se haya conversado esa noche con ellos, lo que él haya tenido en mente, le daba la seguridad en ese momento, cuando tenía el brazo roto, de que él podía ser curado también. Le daba esa confianza. Por eso él insistía en que no me amputen el brazo, va a llegar mis amigos a sanarme. Pero eso no lo entendía mi mamá, ni el personal médico, ni la familia. Eso solo lo sabía él en su momento. Y también es un poco descabellado, ¿no? Por supuesto. Para ser la primera vez que muchos de ustedes, de sus hijos, escuchan la historia, y también que tu mamá ha escuchado, pero como que no logra creer, es un poco impactante. Como te digo, mi mamá era bien escéptica. Claro. Entonces, ¿qué estás hablando? No, loco. Como te mencioné, había un Donato antes de eso y un Donato después, ¿no? Entonces, ese Donato de antes, pues, digamos que era una persona común y corriente, que no estaba ligada a nada, pues un padre de familia, con responsabilidades, con trabajador que se iba de casa, libaba, tenía amigos. Entonces mi mamá le decía: esto no se va a curar, esto. Claro. O sea, la mejor salida no importa. Hay un término que utilizamos allá en Huaraz, que le decíamos manco se dice, ¿no? Cuando no tienes mano, o kutu le dicen, ¿no? No importa, viviré con un esposo manco, kutu, no me importa. La cosa es que estés sano, tienes que trabajar, porque si tú no trabajas, ¿cómo mantenemos a la familia? Uh-huh. Mi mamá obviamente también trabajaba, pero había que mantener a 4 hijos. Claro. Pasando esto, pasa el tiempo, meses. Seguía la mano mal. Obviamente en el trabajo en el que él tenía, que era chofer, que era mecánico, y ya la utilidad que él tenía no servía, pues. Entonces lo quieren mandar a oficina, lo quieren mandar a otro sitio, pero la condición en la que él estaba no era para ser un personal. ¿Por qué? Porque la gangrena empezó en el brazo. El olor ya era fétido. Las manos se le estaban secando. Olía feo. Entonces el personal insiste y le dice: bueno, Donato, hay una salida. Puedes irte a un hospital de Lima, el hospital del empleado, donde tu trabajo va a cubrir los gastos y todo lo que quieras, con la condición de que no estés así. Mira, tienes a la familia, no trabajas, no generas ingresos, estás como un vagabundo por aquí, por allá, buscando pues cachuelos, ¿no? Para que puedas sostener a tu familia, pero en esa condición no. Me cuentan mis hermanos que era el olor bien fuerte, era insoportable, tanto así que mi mamá tuvo que separar camas para que puedan dormir.
porque era la piel ya pudriéndose, se exponían los huesos, las manos, los dedos, las uñas. Y eran mis hermanos, en ese momento William, Omar, mi hermana Flor, que se encargaban de ayudarlo, pues porque él no con la izquierda no podía, era torpe. Tenían que limpiarle, echarle el algodón, el yodo, incluso ya tener que echarle perfume y todo eso para que no apeste. Habían pasado meses. Entonces, ¿qué pensaría mi papá en ese tiempo? No lo sé. Se lo he preguntado y él solo vivía con la, digamos, esperanza de poder encontrarse nuevamente con estos amigos que anteriormente lo habían curado para que lo curen ahora. Y no había respuesta. Pasaban los días. Lo mandan acá a Lima para que pueda hacer que le puedan amputar el brazo. Él decide, bueno, por la familia y todo. De algún momento tuvo algún tipo de resignación y dijo, bueno, pues si ya no me pueden curar, los busco y no los encuentro, pues será la salida. Acepta venir aquí para que se ampute el brazo, que esa fue la orden, digamos, para que pueda seguir trabajando. Y se escapa de acá de Lima. ¿Se escapa? Sí, se escapa. Él insistiendo y le dijo a mi mamá, yo me escapé porque otra vez yo tenía la fe de que me iban a curar. Se escapa de acá del hospital del empleado. Llega a Huaraz, incluso mi mamá me cuenta que llega con la bata y todo eso porque ya estaba un día antes de ser se regresó. Sí, se regresó a Huaraz. Dios santo. Y ahí es cuando realmente su fe vuelve, recobra la fe. Digamos que él tenía esa esperanza de curarse, de que lo vuelvan a curar, de que tenga el contacto que tuvo esa vez en Huaricanga, en la carretera Cajacay-Huaraz. Es Pativilca-Huaraz, perdón. Creo que vivía con eso. Tenía la seguridad muy dentro, pero eran 5 meses los que habían pasado y no había respuesta. Hasta que un 5 de octubre, cumpleaños de mi mamá. Como todo en la vida, pues es que, y en la tradición de Huaraz hay que matar a gallinita, hay que comer por el cumpleaños de mi mamá. Uh-huh. Pero días antes él había ido a visitar a un periodista, el señor Raúl Flores. Estamos hablando de un Huaraz del 83. No hay cámaras, las familias comunes y corrientes no tenían una cámara, pues no había una filmadora. Teléfonos. Claro. Lo primero, tú pensabas en una fotografía, o eran los de la plaza, que era al aire libre, o era un periodista, ¿no? O era un medio de comunicación, y él se va en señor a decirle, bueno, tengo este brazo malogrado y yo voy a regresar con el brazo sano. Y esto a raíz de que me cuenta mi mamá que una mañana en la madrugada estaban durmiendo, recuerda que ya tenían camas separadas, y lo ve sentado a mi papá, sollozo, triste, mirando hacia una ventana que da hacia la parte de afuera de un patio que tenemos ahí, y le pregunta, ¿qué pasa, Donato? Le dice. Los llamo y no me contestan. ¿Quién, Donato? ¿A quién llamas? A mis amigos. Y dale con eso. ¿Quiénes son tus amigos? Le dice. Son unos amigos que una vez me curaron. No te van a curar. Eso habrá sido en tu sueño, en tu ilusión. Habrá sido algo. No, Victoria, yo me caí. Me pasó esto. Sí, tuviste la sangre. Sí, pues, Donato, pero ya son meses y no va a venir. Y de alguna forma hay que mantener a la familia, y tú estás así, lisiado, estás andando aquí. Voy a intentarlo una vez más, le dice. Si no, ya tomaré. Sí, ya nadie te tiene fe, ni el del trabajo ni nosotros, ¿no? Y no me gusta vivir así. Él toma la decisión de al día siguiente, digamos, ir en este periodista y decirle, pues, tómame un par de fotografías, por favor. Lo atiende la secretaria, lo atienden ahí en recepción. ¿Qué desea, señor? Quiero tomarme unas fotos, por favor, de un brazo. Aquí está. A ver, señor, el periodista, quiero hablar con alguien para contarle este caso. Y sale este señor y le dice, pues, bueno, señor Donato, ¿usted es el Donato, el que me han dicho? Sí. ¿Y a qué hay? Mire, este es el brazo. El impacto de ese momento. Uy, ¿qué es eso? No, chao, usted está loco. Oye, se está pudriéndose, vete al hospital. Quiero que le tomes unas fotos y quiero que constates de que yo voy a regresar sano. Imagínate, decirle eso a un periodista en ese momento, pues está loco este señor. Claro. Ya ponte ahí un par de fotos, ya, y quedó, y vete, ¿no? Oye, que ha venido un loco. Oye, ¿has visto el brazo? Como noticia, ¿no? Ya, bueno, un brazo podrido, putrefacto, vino acá a tomarse una fotografía. Quedó ahí. Él lo contó así, me lo contó así. Solo le tomó un par de fotos, que Dios sabe dónde estarían las fotos. Hay una que está en un periódico nada más. Y ahí quedó. Él sale el 5, es antes de mediodía.
Y mi mamá lo ve que se está cambiando, porque él era un poco difícil para que se cambie. Ese día mi hermano William lo llega digamos, lo ayudaba pues a limpiarle heridas. Me cuenta William que tenía incluso que le metía el algodón dentro del hueso y ahí para que se quede, y le echaban un perfume y le echaban el alcohol. Me cuenta William que ya se le desprendía pues incluso entre los dedos la piel, las uñas ya se le habían salido, ya pues eran 5 meses que eso destruido. estaba. Sí, y el olor era horrible, pues moscas y todo eso, ¿no? Y tenían que curarlo afuera. Había una piedrita donde él ponía una maderita y ahí lo curaban. Para que, o sea, no lo curaban. Digamos que solamente evitaban de que huela feo. Lo limpiaban nada más. Lo limpiaban. William me cuenta eso y me dice, bueno, papá se fue. Tomó sus cosas, su casaca, se cambió bonito esa mañana, antes a las 11 de la mañana, y se fue. Se fue hacia el norte. Entonces mi mamá le dice a mi mamá, voy a regresar, le dice. Pero Donato, voy a matar una gallinita, vamos a pasar mi cumpleaños. Sí, doctora, no te preocupes, yo regreso, le dice. ¿A dónde se irá? Y le manda a mi hermano Walter a que le siga. Síguelo a tu papá, le dice. ¿Dónde se ha ido? No sé, mamá. Me ha dicho que va a ir. Se habrá decidido por fin amputarse el brazo, porque lo he visto mal ayer, lo vi sollozo, y él me ha dicho que va a tomar seguramente se ha ido. Pero igual síguelo, seguro se va a la Cor de Ancash, que era donde él trabajaba, que era la división regional ahí en Huaraz, que estaba justo por la ruta donde él se va. Mi hermano lo sigue y le dice, debe haberse ido por ahí, le he perdido el paso y ya me ha regresado. Seguro regresa en la tarde. No regresó ese día. No regresó. No regresó. Mi mamá obviamente no había teléfonos ni nada. Bueno, se resignaba a decir, bueno, estará por ahí. Y llega al día siguiente, el 6 de octubre, a la misma hora, donde mi papá regresa. O sea, estamos hablando de 5 a 6. Él regresa a la casa. Mi mamá lo ve. Teníamos una pequeña bodeguita en la casa. Y es un pasillo que va directo a la cocina. Entonces mi mamá lo ve y le dice, Donato, le dice Victoria, ¿dónde has estado? ¿De dónde te has ido? Tengo sed, le dice. Tengo sed. ¿Tienes algo? Sí, tengo sandía en la refrigeradora. Pasa a la cocina y te voy a servir tu comida y todo. O sea, un día después, ¿no? Como no lo ve mareado, no lo ve decaído, solo lo ve un poco, digamos, fastidiado. Le dice, pasa, está mi hermana Flor, que tenía en ese entonces unos 16 años o algo así. Le dice, pasa, está ahí Flor, habla con ella y yo ya te llevo la sandía para que tome. Mi papá pasa y tenía un saco de cuero con el que se tapaba el brazo, pues, y tal como se fue, igual regresó. Okay. Mi mamá va a la refrigeradora, saca las cosas y es donde escucha el grito de mi hermana. Mamá, mi hermana Flor. Mi mamá deja todo, tira todo, se va hacia la cocina, que es un pasillo que hay que cruzar. Y mi hermana estaba en un rincón de la cocina, ¿no? Temblando, asustada. ¿Qué ha pasado? Dice mi mamá. Y mi hermana le dice, mira el brazo de mi papá, le dice. Mi mamá se asusta en ese momento. Y dice, por fin le amputaron el brazo, ¿no? O sea, mi mamá ya resignada todo, ¿no? Y dentro del saco, mi papá le hace esto a mi mamá. No, pues, y mi mamá quedó, pues, completamente en shock. Todo en la casa se movió, mis hermanos, todo. Entonces, no entendía. Había regresado mi papá un día. O sea, entiendes que mi papá no podía mover el brazo. Llevaba un guante en ese momento, pero un día antes no podía ni mover el brazo. Ya la gangrena le había llegado hasta el hombro. Ya tenía todo el brazo podrido, porque después de meses, pues ya... ¿Que a dónde corrías? Pues mi mamá, como cualquier mujer, cuando teníamos 2, 3 vecinos nada más, corren las comadres en los vecinos a contarle, miren, mi esposo ha vuelto con el brazo sano. Y todos dejaron de hacer de todo para ir ahí a la casa. Entre vecinos, amigos, mis hermanos y todo eso. Afuera de mi casa nunca faltaba el carro de la empresa que mi papá manejaba, que lo encargaba ahí, habían cosas, motores, había de todo. Y pues mi papá se pone afuera y todos los vecinos llegan y le dicen, ¿qué pasó? Miren el brazo. Sí, tenía el brazo sano. Y tenía el brazo completamente sano, hasta esta parte donde llevaba un guante. Quítate el guante. No, había una orden que él tenía, que no debía quitarse el guante.
8 días después todavía. Ellos le habían dado esa orden. Le habían dado esa orden. En ese momento nadie entendía nada. Era una pequeña calle, que ahora es la calle Celeste. Estaba conmocionada por el suceso. Él podía levantar motores con esa mano. Podría destornillar los dados, los tornillos de las llantas con la mano. Esa era una mano inquieta. Era una mano fuerte. Una mano que tenía más fuerza que el hombre promedio. Digamos, o sea, nosotros podemos cargar cierto peso, pero él no, él sobreexcedía eso y podía hacer mucha actividad con ese brazo. Okay. Entonces es de donde nace, y le decían los vecinos, el brazo biónico, le dice. Donato, el vecino se ha sanado de un día para otro. No, eso no ocurre, eso es increíble. No, sí, yo le vi el brazo. Empezaron a llegar los medios, la prensa, amigos del trabajo que se pasaban la voz. Mi mamá la más emocionada, pues porque entiendes de que un día antes era su cumpleaños y este era un día después, era otra versión. Ella me dice que lo veía diferente a mi papá. ¿Como que algo más cambió en él? Sí, lo veía el brazo, lo tenía blanco como nuevo, me dice mi mamá, incluso conservaba las manchitas que ella conocía, la mano, pero no se descubría la mano, ¿no? En un momento él llegó a sacarse el guante y le decía, mire, está bien, es mi mano, o sea, no es una prótesis ni nada, pero no, todavía hay que cubrirlo. Y la tenía más clara que la otra. Fue una notición, fue la noticia, digamos, del momento en todo Huaraz. Un hombre, un mecánico, regresó con un brazo completamente curado. Se pasaron la voz entre la prensa. Este señor el periodista que en algún momento pues no le creyó y todo. Le tomó la foto por supuesto, tuvo que interesarse más en el tema, ¿no? Asumo que buscó la foto, reveló el negativo, hizo algo para que pueda constatar esto, y él fue el que fue más interesado en el caso, ¿no? Él fue el que documentó todo, el que en su momento tomó las fotos, vino la prensa nacional. Fue todo un suceso. Uh-huh. Pero era ese Donato el que había regresado con la mano totalmente perfecta y sana. ¿Y cuánto tiempo tuvo el guante? Lo tuvo por 8 días. Okay. Al retirarse el guante de la mano, me dice mamá que tenía unas marcas en los dedos, medias azules, medias celeste, donde inhalaba luz. Mi papá hacía esto y botaba unas luces, me dice mi mamá. ¿De verdad, mamá? Le digo, sí. Le pregunté a mi papá y me decía, sí, había eso, había energía. Y te digo esto porque yo tenía un profesor que se llamaba el profesor Efraín Rosales, que en paz descanse, era un profesor de arte de mi colegio Sagrado Corazón. Una vez conversando en un curso de arte, estábamos dibujando, creo que lluvias, él tocó el tema de mi papá. Uh-huh. Y dijo, yo he conocido acá a un personaje muy importante, quisiera que se pare, John Cervantes, su papá es Donato. Yo voy a contar algo, dijo él. Yo trabajaba en Radio Ancash, era periodista, y yo le había invitado a tu papá, John, a que me dé una entrevista, porque era muy difícil buscarlo a Donato. Uh-huh. Yo cuando fui a tu casa lo invité, y cuando lo traje a la radio, que estaba cerca a mi casa, había una baranda de fierro. Esto lo constata mi mamá también. Cuando subía a tu papá, habían rayos de luz en el fierro, me dice. Era bien difícil entrevistar a tu papá. Fallaba algo, se quemaba algo, no había mucha estática. Entonces yo le digo, claro, mi papá llevaba un guante. Y él es el que me dice, tu papá llevaba el guante porque justamente había esto, pasaban rayos, tocaba el micro, se quemaba, se volteaba el cassette, se rayaban las cosas. Entonces teníamos que hacer una entrevista, digamos, poco pesada porque uh-huh. algo fallaba. Y era producto de eso, de esa energía que emanaba tu papá. Se lo pregunté a mi mamá y me dijo que sí. Lo que me parece interesante de esta historia es que, como te decía, hay muchísima gente que está involucrada. Por supuesto. Los doctores que vieron periodistas, la mano, periodistas, vecinos, el profesor, tu mamá, tus hermanos. Hay muchísima gente que es testigo de todas las cosas que han pasado, y eso es lo impresionante, ¿no? Eso es lo impresionante. Cuando uno escucha una historia de este estilo, o paranormal, o como se llame, siempre dice, ¿pero quién estaba? Yo nomás. Bueno, pierde un poco el peso, pero acá los testimonios le dan muchísimo peso a la historia, ¿no? Por supuesto.